Pero para saber si es procedente el juicio de amparo, primero tengo que conocer sus principios. ¿Qué entienden ustedes por principio? Ustedes manejan unos principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿o me equivoco? ¿Qué es un principio? ¿Y qué hacen ustedes con esos principios de contabilidad? ¿Cómo los manejan? ¿Cómo los utilizan? ¿Qué hacen? Díganme. Los observamos para el registro de las operaciones. Entonces es algo que tienes que observar obligatoriamente para que obtengas un resultado eficiente, ¿verdad? Esos son los principios de contabilidad que ustedes manejan. Ahora, los principios de amparo, pues son las máximas que yo tengo que observar para que obtenga un resultado favorable en mi demanda del juicio de amparo. Y si no observo esos principios, pues entonces voy a estar perdido con el juicio de amparo, ¿no? No era el juicio de amparo, o no debía haberlo presentado, o no era lo idóneo el juicio de amparo. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Vale? Sí. Antes pues, bueno, es de referencia a lo de fuera del punto del tema. Lo que la vez pasada decía acerca de las multas de la COFEC, que decía que no eran ¿qué decían? No tenía naturaleza fiscal, decía ahí. Multas no fiscales. Porque llegamos a los aprovechamientos, ¿no? Quedamos que eran aprovechamientos. Y en el artículo 4 del Código Fiscal dice que son frutos fiscales los que tengan derecho a percibir el Estado o sus organismos desconcentrados que provengan de contribuciones de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades del Estado, tengan derecho a exigir sus servicios al servicio de servidores públicos o de los particulares, así como aquellos en que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Pues se supone que sí, ¿no? Era lo que yo les decía, que para mí sí. Nada más que decía su compañera que hay una tesis que les dice que no. Bueno, es que la estaba leyendo la semana. Si no si es un crédito fiscal, pero no es multa, no, son multas no fiscales. Yo creo que porque no provienen de autoridad fiscal, por eso se pone el concepto de multa no fiscal. Pero como usted lo dijo, ya dentro de si es una sí se convierte. Entonces sí entra dentro del crédito fiscal, pero como se pone es no fiscal. Sí, a lo mejor ellos lo manejan porque no son autoridad fiscal. Son autoridad administrativa. Pero su creación, su acto, se convierte, en ese momento no, pero después se convierte en fiscal. En ese momento nada más es administrativo. Pero ya después se transforma y se convierte en fiscal. ¿Por qué se transforma? Porque dice ahí al final del artículo, si te acuerdas, o que la ley les dé esa naturaleza. Entonces ya después la ley les da la naturaleza. Pero en ese momento no, ya después. Ya dice en un artículo más anterior del código que los aprovechamientos no se actualizan como las contribuciones, que es la que dice que no se garantiza el límite de la multa en este caso. ¿Todos aprobaron su toma de tesis? No, ¿todavía no lo ven? No vino a la licencia. Lo entregaron. Bueno, pues esperemos que les vaya bien con su tema de tesis. En la licenciatura en administración fueron como, sí les dije, ¿no? Como 20 y tantos temas de tesis. Todos se los aprobaron sus maestros. Sí, esperemos que sí les vaya bien. Entonces, ¿cuáles son esos principios que yo tengo que observar? Así como hay principios de contabilidad, hay principios de todo, en todo hay principios morales, hay principios religiosos, hay principios para el cuidado materno, ¿verdad? Hay principios de todo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principios del juicio de amparo? ¿Y qué pasa si no los observo? Bueno, uno de los principales principios, ahí viene la definición, ya la checan. Primero, iniciativa, y bueno, ya les dije que era un principio, era una máxima que debe ser observada.
Primer principio, iniciativa de parte. ¿Qué es esto? ¿Qué entienden? Iniciativa de parte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entienden sin leer? Iniciativa de parte. Que una de las partes afectadas toma la iniciativa. Que no puede, si yo soy el afectado, no puede ir ella, pues ella qué. Ella no es la afectada. Yo soy el afectado, ¿no? Yo soy la parte agraviada en mis garantías individuales. ¿Quién se va a presentar a promover el juicio de amparo? Pues el agraviado, el que le violentaron sus garantías, ¿sí? No es de oficio, no es, por ejemplo, como en los delitos, que ve la policía, agarra a un fulano que se robó una casa, que se metió a robar una casa, va y lo agarra, y ya por eso le inician el proceso. No necesitó ir el dueño de la casa, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es oficioso, lo detienen y sigue el procedimiento. El juicio de amparo no es oficioso. Entonces, si el juez te está viendo que la autoridad te está embargando, a lo mejor el juez va en su carro, pasa por tu casa y ve que te está embargando el SAT. No es decir, ¿sabes qué? Vamos a ampararlo, vamos a protegerlo. No, tienes que ir tú, acudir y presentar tu demanda de amparo, ya que no es oficiosa. ¿Estamos? ¿Sale? Los crímenes de lesa humanidad sí los hacen luego oficiosos, cuando matan a poblaciones y todo eso, en homicidios así tumultuosos, ¿no? Pero por ejemplo, pues si nada más es la afectación a un contribuyente, entonces en nada tiene que hacer el juez para proteger a todos y cada uno de los contribuyentes. Únicamente protege al contribuyente que va y pide el amparo, ¿sí? No protege a todos los demás pobres. Entonces, si alguien pide el amparo, se lo dan y dice el juez, pero mira, todos los contribuyentes que pagan ISR están en el mismo supuesto, vamos a ampararlos. Solamente instancia de parte, solamente que yo lo pida. ¿Sale? Siguiente principio. Agravio personal y directo. ¿Qué entienden por agravio? Es el perjuicio lo que le afecta en su esfera jurídica del partido. Muy bien. Por ejemplo, ¿alguien más? ¿En qué te pueden afectar como contribuyente? Ya les he dicho. Propiedades, posesiones o derechos. O hasta la persona, ¿verdad? Persona, propiedades, posesiones o derechos. Entonces, ¿qué es un agravio? Es una afectación. ¿En qué me están afectando? En mis garantías individuales. En consecuencia, afectan mis propiedades, pueden afectar mis propiedades y o posesiones y o derechos. Entonces, para que yo pueda presentar el juicio de amparo, tiene que haber un agravio a mis garantías individuales, a mí personalmente. No puede ser que agraviaron a ella y me dolió mucho a mí. No. ¿Sí? ¿Estamos? Tiene que ser personalísimo. Si a mí me agraviaron, yo voy a ser el que va a presentar el juicio de amparo. La afectación debe ser directamente a mí. O puede ser por rebote. Por ejemplo, yo soy la autoridad del SAT y voy y le embargo a su compañero. Pero los bienes que le embargo son de su compañero. Dicen, pues ahí no hay agravio directo. Sí. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque directamente están afectando a ella, aunque se fueron primero con ella, pero directamente a ella. ¿Estamos? ¿Cuándo no sería directo? Cuando el acto no va dirigido a mí y no me afecta a mí. Pero desde el momento en que me afecta, aunque me haya dado por rebote, entonces ahí es totalmente procedente. Nada más que lógico, pues voy a tener que acreditar la afectación, que los bienes eran míos, ¿verdad?
¿sí? Se embargan una cuenta bancaria a su compañera, pero pues no estaba su nombre, estaba el nombre de otra persona. Pues hay un agravio personal y directo, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sale? Entonces tiene que haber una violación a mis garantías individuales de manera directa, no puede ser por rebote, no puede ser como que también me duele un poco, como que también me afectaron un poco, no, tiene que ser una afectación personal y directa. Siguiente. Relatividad de la sentencia. ¿Qué quiere decir? Que la sentencia del juicio de amparo solo me va a beneficiar a mí. Si yo impugné el YETU y para mí es inconstitucional el YETU, gané, es inconstitucional el YETU, eso no va a beneficiar a todas las personas. ¿Vale? Únicamente la sentencia va a beneficiar a la persona que interpuso el juicio de amparo. Entonces, si ella gana un amparo y trae, mira, ya gané, para mí, no puedo pagar el YETU, mira, ya dijo el juez que es inconstitucional. Ah, pues dámela y en base a eso yo ya no pago el YETU. No, la sentencia nada más la protege a ella, no protege a todas las demás personas que están en la misma situación. ¿Es juicio de amparo indirecto? Estamos nada más ahorita en juicio de amparo. ¿Sale? Después vamos a ver el indirecto y luego el directo. ¿Estamos? Entonces, nada más debe haber una afectación personal a mí, real y concreta. Promuevo el amparo, lo gano, ¿sí? Y aunque haya 1000 contribuyentes en el mismo supuesto, solo yo que presenté esa demanda me protejo. ¿Sí? Entonces, ustedes son contadores, tienen 20 clientes, ganan un amparo de un cliente, no pueden aplicar esa sentencia a los otros 19 clientes, porque la sentencia de juicio de amparo es tal que solo ampara y protege al denominado quejoso o agraviado. Agraviado es la persona que se le violentaron sus garantías individuales y quejoso es la persona que presenta la demanda de amparo. Son dos términos diferentes. ¿Se fijan? Agraviado me afecta en mi garantía. Quejoso, porque me quejo de esa violación a las garantías e interpongo el juicio de amparo. ¿Sí? Entonces, solo protege al agraviado o quejoso. No protege a los demás. Esa es la fórmula UTE. En otras materias ya cambió esa fórmula, en otras materias ya protege a la generalidad. Si alguien gana una inconstitucionalidad, ya protege a los demás. La única ventaja que tenemos es que si alguien ya ganó, sustenta un criterio. Entonces yo voy con el juez y le planteo ese criterio de ella y entonces ya va a ser más fácil que gane. ¿Sí? ¿Estamos? Nada más eso es el único beneficio que tengo, de que haya ganado ya una persona, que yo pueda utilizar ese criterio en mi beneficio y poder ganar el juicio de amparo más fácil. Entonces, cuando ya hay una jurisprudencia que diga que ya es inconstitucional, ya segurito voy a ganar el caso. Esa es la única ventaja. ¿Sale? Siguiente. Este es el de los más importantes. Definitividad. ¿Qué nos dice la definitividad? ¿Qué entienden por definitividad? Que debe ser definitivo, ¿qué? ¿Sí? O sea, la resolución o el acto que no ha quitado ningún medio de definición, o sea, no quede... Okay. A ver, ¿qué es definitividad? Me queda claro, estoy leyendo, pero no. ¿Qué es definitividad? ¿Quién sabe qué es definitividad? ¿No? Cuando ya no hay ninguna otra forma de defensa, cuando ya se agotaron todos los medios. Hay dos conceptos de definitividad, ¿estamos? ¿Vale? Vamos a ver. Primero, hay actos definitivos y hay principio de definitividad. ¿Estamos? Entonces, acto definitivo y principio de definitividad. ¿Estamos? ¿Qué es el acto definitivo? El acto definitivo es aquel que puedo impugnar.
porque ya concluyó en todas sus etapas. No puedo impugnar algo que todavía no ha acabado. ¿Sí? Tiene que concluir el acto, o sea, se tiene que convertir en definitivo. Ya que se convierte en definitivo, tengo que aplicar el principio de definitividad. El principio de definitividad me dice que antes de acudir al juicio de amparo, a hacerles ver las violaciones a mis garantías, antes de ir al juicio de amparo, me tengo que ir a los medios ordinarios de defensa. Entonces tengo un acto fiscal, es definitivo, yo vi que violentó mis garantías individuales, y luego ¿qué sigue? Principio de definitividad. Entonces antes de irme a juicio de amparo, aquí lo vamos a cortar y vamos a tener que ir a los medios ordinarios de defensa. ¿Cuáles son los medios ordinarios de defensa? En segundo semestre llevaron recurso, en tercer semestre llevaron juicio contencioso y ahora estamos viendo el amparo. ¿Cuáles son los medios ordinarios de defensa que tengo que agotar? Recurso y o juicio contencioso. Así se llama, juicio contencioso administrativo. ¿Sí? Entonces, entonces ya no voy a ir tan fácil al amparo. ¿Por qué? Pues porque primero, este principio del amparo me dice que aunque haya una violación a mis garantías, tengo que agotar los medios ordinarios de defensa, que es el recurso y ese juicio. ¿Estamos? Pero luego yo puse en el pizarrón ahí recurso y o juicio. ¿Por qué? Porque el recurso fiscal es optativo. Entonces me puedo ir al recurso o bien me puedo ir al juicio. ¿Estamos? Entonces no siempre va a ser procedente el juicio de amparo, aunque me violenten mis garantías individuales. Sí, me estás violando el primero, el 14, el 16, el octavo, 31, fracción cuarta, pero sí, tenemos que agotar los medios ordinarios de defensa. Es como en el caso de su compañera, dice, pues yo pongo una multa. La multa afecta a mi patrimonio, ¿verdad? Sí, pues voy a interponer un amparo, pues está violentando el 14 y el 16. Además no fue autoridad competente, violó el principio de legalidad. Entonces pues me voy a ir al amparo. Ya me sentenció que es juicio de amparo cuando viola las garantías. Pues no, tenemos que agotar los medios ordinarios. Vamos a ver más adelante en qué casos. Claro. ¿Estamos? Entonces, de entrada, ¿qué les digo? Si tienen duda si procede el juicio de amparo o el recurso o el juicio, si tienen duda de cuál de los tres, váyanse por el recurso. De todos modos, vamos a ver más adelante que vamos a llegar a la amparo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sale? Entonces, ese es el principio de definitividad. Y por eso ustedes primero vieron recurso y primero vieron juicio, porque son las instancias previas al juicio de amparo. Lo último sería ya el amparo. Es la última instancia que nos queda. ¿Estamos? Siguiente principio. Bueno, pues aquí se terminó esta, pero hay otros, aquí tengo otros principios del juicio de amparo. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Creo que aquí están los otros principios. Pero en su material creo que sí los puse todos, ¿no? Descripto de esto. Y estos están acá en esta diapositiva. Aquí están.
Siguiente principio. De estricto derecho. ¿Qué dice el principio de estricto derecho? El principio de estricto derecho nos indica que el juzgador únicamente va a resolver conforme a los artículos que nosotros le estemos plasmando en la demanda. Que únicamente, si yo le pongo que me violentaste 14, únicamente me va a analizar la violación en el artículo 14. A menos que llegara a haber una violación manifiesta, así evidente, a otras garantías, ok. Pero de entrada únicamente se va a concentrar a analizar los artículos que yo consideré violentados. Entonces, si yo le pongo el primero, 14 y 16, no va a analizar también el 31 fracción cuarta, no va a analizar el 73, no, pues no los puse, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces el juzgador va a resolver a la luz de los derechos que están plasmados en ese documento. ¿Estamos? ¿Sí? No va a analizar otras cosas, porque el juez es como pero una persona así, entre paréntesis, invidente, ¿sí? Que no ve más allá de lo que está ahí. No puede irse a otras cosas, a menos que de plano fuera garrafalmente evidente. Pero en materia administrativa no. En materia administrativa únicamente lo que tú le estás aportando, lo que tú le estás presentando, es a lo que es sobre lo que va a versar su análisis. Y ya. Si no nos va a tomar en cuenta ninguna otras circunstancias, ¿sale? Pero hay otro principio, el de suplencia de la queja. ¿Qué es la queja? Pues es lo que me duele, ¿no? ¿Qué me duele? Bueno, pues son los agravios, la expresión de agravios es donde yo pongo qué es lo que me duele, qué es lo que me está afectando, ¿sí? Entonces, si ese caso ya se declaró inconstitucional cuando su compañera presentó la demanda, entonces lo vuelvo a presentar, pero ahora yo, ¿sí? Entonces sí me va a suplir la deficiencia de la queja, porque la Corte misma sabe que es inconstitucional el caso, porque ella misma resolvió que era inconstitucional. Entonces tampoco no se puede hacer ciega de que, no, lo que tú me pusiste en la demanda. No, pues si yo mismo, juzgador, ya declaré una vez inconstitucional ese asunto, entonces, aunque tú no hayas puesto todo en tu demanda, aunque la hayas hecho mal, aunque hayas puesto un párrafo nada más, ¿sí? Te va a suplir la deficiencia de ese argumento que tú anotaste en un párrafito. ¿Y tiene que ser el mismo juzgador para que se dé? Puede ser cualquiera de ellos. Ser Sí, porque están repartidos en toda la República. Pues para eso me sirven las jurisprudencias. Entonces la sacas porque esa la sacaste de otro, ¿no? Y se la vas a presentar a él. Sí, no obstante, pues él debe ser ya conocedor de todo eso. Ellos son los que tienen que estudiar constantemente la jurisprudencia. ¿Estamos? Entonces, si ya fue declarado inconstitucional el YETU y yo presento mi demanda de inconstitucionalidad del YETU, aunque la haya hecho mal, ya me va a tener que suplir esos errores en mi demanda, porque pues ya una vez se declaró inconstitucional. ¿Estamos? Y también va en el otro sentido. ¿En cuál otro sentido? Que no me den la suspensión, que no me otorguen el amparo, si ya se declaró no inconstitucional. Si ya se declaró constitucional, ¿estamos? En un criterio diferente, pues es igual, pues ya lo más seguro es que lo voy a perder. ¿Sí? ¿Estamos? Pero al revés, si ya se declaró inconstitucional, pues segurito lo voy a ganar. ¿Hecho? ¿Estamos? Entonces, estos son de estricto derecho y suplencia de la queja deficiente. Ahí vienen unas tesis, sí se las puse ahí en el programa, ¿verdad? Ahí vienen las tesis de lo que es algunos de los principios para que la lea o alguien, si es abogado, quiere profundizar respecto a los temas, ahí los pusimos. Entonces, no sobre todo procede el amparo y no en todos los casos vamos a considerar conveniente presentar el juicio de amparo. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Dudas?
¿Sale? Entonces vamos a ver, ahora sí en concreto, para qué es el amparo y cuáles son las partes. ¿Sale? Y ya aquí vamos a empezar a complicar un poquito la materia para que no falten y para que me pongan atención. Porque ya lo vamos a comparar con el recurso y ya lo vamos a comparar con el juicio. ¿Estamos? En el examen ya les dije, nos va a venir el juicio de amparo. ¿Sale? Pero en la clase lo vamos a comparar con los otros. ¿Hecho? Entonces, ¿cuál es la finalidad del juicio de amparo? De lo que hemos visto, ¿cuál es la finalidad? ¿No tienen por ahí? Proteger la violación de las garantías del contribuyente. ¿Vale? Y vamos a ver aquí legalmente. Gracias. ¿Cuál es la finalidad del juicio de amparo? Y aquí está. Dice, ¿sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Me hago más atrás. ¿Eso no lo va a grabar? ¿Mande? ¿Eso no lo va a grabar? Sí. ¿Sí viene en las diapositivas? Viene en la guía. ¿Sí les mandé la guía o no? Ah, no, ¿verdad? ¿Les iba a mandar las diapositivas? Sí. Ah, bueno, pues estas se las mando esta semana. Ah, Les mando la de los principios, gracias. las dos que vimos de los principios, y les mando esta. Van a ser 3. ¿Cuál es el objeto del juicio de amparo? Bien, el objeto del juicio de amparo es resolver todo conflicto, ¿sí?, que perjudique a una persona. ¿Qué puede ser esa controversia? Esa controversia puede versar sobre leyes fiscales o actos de autoridad fiscal. ¿Sale? Que violen las garantías individuales. Esos son los dos principales objetos del juicio de amparo, porque aquí viene más. El amparo, les comentaba en clases anteriores, el amparo es para 4 materias, es civil, penal, administrativo o fiscal y laboral. Entonces, en otras materias procede en contra de otras cuestiones. En lo fiscal, el objeto del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen de autoridad fiscal que violen las garantías individuales. Ese es su objeto. Leyes fiscales o actos de autoridad fiscal que afecten las garantías individuales. Deben perjudicar, ¿sí?, incluso un tratado internacional de carácter fiscal. Normalmente los tratados fiscales son para otorgar beneficios, para evitar la doble tributación. Entonces normalmente no nos vamos a amparar por un tratado internacional de carácter fiscal, pero también procede. ¿Quién puede promover un juicio de amparo? La persona a la que le afecte. En materia fiscal puede ser un menor de edad que sea contribuyente, pero a través de su representante. ¿Sale? Y lo pueden promover las personas morales igual a través de su representante. ¿Estamos? ¿Sale? Entonces aquí ya estamos viendo algo de partes, ahorita las vamos a comparar con las del recurso y las del juicio. Entonces, a quien perjudique un menor de edad por su representante o una persona moral. Entonces, el amparo lo puede promover una persona física o una persona moral. No importa la edad. Puede ser un menor de edad o puede ser una persona de la tercera edad. O puede ser uno del medio. ¿Sí? No puede ser el bebé de su compañera porque no ha nacido. ¿Sí? Pero en cuanto nazca y sea viable, esté vivo, entonces ya va a poder ser contribuyente. ¿Sí? Y le puede poner todo, lo puede inscribir en el SAT y lo puede dar de alta y él es el obligado, etcétera, pero lo va a hacer a través de ella. ¿Estamos? Pero sí puede ser contribuyente. ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes son las partes en el juicio de amparo? Pero ya lo vamos a poner aquí de manera comparativa con el recurso y el juicio contencioso. Entonces les voy a poner aquí en el pizarrón
en cada uno de los medios de defensa quiénes son las partes para que los comprendan un poquito mejor, ¿sale? Entonces, partes en el recurso, en el juicio contencioso y en el juicio de amparo. ¿Sale? En el recurso son las siguientes partes. Lo vamos a poner cada uno en un triangulito. En el recurso, primero es la autoridad fiscal, el contribuyente y un tercero. De la autoridad fiscal, ¿quién? Porque pues hay muchas autoridades fiscales, pues está el IMSS, está el Infonavit, está todo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes son las autoridades fiscales? Pues puede ser desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presidente, el Poder Ejecutivo, puede ser el Servicio de Administración Tributaria, puede ser el IMSS, puede ser el Infonavit, puede ser las Secretarías de Finanzas de los Estados, puede ser los tesorerías municipales. ¿Vale? Ellos pues son la parte en el recurso. En el recurso, ¿sí? ¿Quién resuelve el recurso? Lo resuelve la misma autoridad. Entonces no hay un juzgador, no hay un tercero. Dentro del mismo SAT, pues a lo mejor nada más se lo turnan a otra dependencia, que es la jurídica. En el IMSS lo resuelve el Consejo Consultivo del IMSS. En el Infonavit también lo resuelve un consejo. Pero es el mismo ente, ¿verdad? Nada más interiormente lo reparten a otra área, ¿no? Es como en el trabajo, pues todos formamos parte de una empresa, pero en el interior está el área de contabilidad, está el área de recursos humanos, está el área, pues así. Pero por naturaleza, pues es la misma autoridad y no hay pleito, no hay contención. ¿Por qué? Porque no nos estamos peleando con la autoridad, nada más le estamos pidiendo que revoque lo que ya emitió, que lo revise y que lo revoque porque estuvo mal. Pero no nos estamos peleando con la autoridad, no hay pleito. El pleito será cuando hay choque de intereses y aquí no hay choque de intereses. ¿Sí? ¿Estamos? Nada más le pedimos de favor que cheque algo que estuvo mal. ¿Va? Ahora vamos al juicio contencioso. Lo pongo abajo porque ya ahí me pasé. En el juicio contencioso tenemos nuevamente el triángulo, ¿sí? Pero este triangulito ya aquí lo vamos a dividir en 4. ¿Cómo lo divido en 4? No, ya me salen 5. Bueno, mejor así lo dejamos. Es que ahí en las diapositivas, tengo unas diapositivas donde sí lo dividí ahí en 4 partes, pero bueno, lo vamos a dejar así. En el juicio está el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Está el contribuyente, está la autoridad fiscal y ponemos en medio al tercero. Acá también pusimos un tercero, ¿verdad? En materia fiscal normalmente el tercero no existe, pero se tiene que contemplar, se tiene que tomar en cuenta porque en la demanda es un elemento del escrito señalar el tercero. Entonces tenemos el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, se divide en 2, se divide en pleno y en salas. Y las salas se dividen en salas regionales. Entonces, ¿dónde voy a presentar mi demanda de juicio contencioso?
en una de las salas regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. ¿Quiénes van a ser las partes? El contribuyente afectado, la autoridad fiscal que vulneró los derechos o los principios del contribuyente, y en su caso, el tercero perjudicado, si llegara a existir. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Dudas aquí? ¿Ninguna? Entonces ahora ponemos el del amparo. Pues bueno, esto ya lo vieron, lo de las partes. Cuando yo doy recursos o doy juicio, lo primero que, así hagan de cuenta como el juicio de amparo, vemos las partes, quiénes son. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el juicio de amparo quiénes son las partes. Ponemos otra vez el triángulo. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el contribuyente, es la autoridad fiscal, es el tercero perjudicado y es el Ministerio Público de la Federación. ¿Vale? Suprema Corte, contribuyente, tercero y Ministerio Público de la Federación. La Suprema Corte, para efectos del amparo, se divide en tres. Se divide en el Pleno, jueces de distrito, y tribunales colegiados. ¿Vale? Entonces, ¿dónde voy a poder presentar mi demanda? Pues depende de los juicios que vayamos a ver más adelante, pues en el Pleno, en los juzgados de distrito o en los tribunales colegiados. Normalmente los únicos que conocen de juicio de amparo son los de distrito y los tribunales colegiados, pero también tienen un pleno. Si se han visto en la televisión las personas ya grandes ahí que se sientan ahí en una mesa y se ponen a discutir, ese es el pleno. Si son 11 personas. ¿Sale? También acá el pleno del tribunal, este pleno de acá abajo también son 11 personas. ¿Sale? Es el máximo del máximo de toda su organización, ¿no? Son los más capaces, los más competentes. ¿Estamos? Juzgados de distrito, jueces de distrito y tribunales colegiados. ¿Alguna duda? Ya vieron, en cada uno es diferente las partes que intervienen. ¿Sale? En donde yo manejo aquí abajo contribuyente, contribuyente y contribuyente, acuérdense ustedes que es persona física o moral. Donde digo autoridad fiscal, autoridad fiscal, autoridad fiscal, acuérdense que es cualquiera de estos. ¿Estamos? Ahora los anoté una vez, pero son los mismos para todos. De hecho, el tercero perjudicado por lo general no existe. Y en el juicio de amparo metemos al Ministerio Público porque es el representante social, es el que vela por el respeto de las garantías. Entonces se mete el Ministerio Público. También cuando ustedes se divorcian, espero que no, ¿verdad? Cuando hagan un divorcio también meten al Ministerio Público porque es el representante de la sociedad. ¿Estamos? ¿Vale? Mejor no se casen para que no se divorcien después. Entonces, ya en las diapositivas, ¿quiénes son las partes? Las partes es el agraviado o quejoso. Ya les dije agraviado cuando se le violenten sus garantías individuales. Quejoso cuando ya presenta la demanda. ¿Sale? Y ya lo anoté acá. Y aquí abajo dice persona física o persona moral. Incluso en algunos casos la autoridad puede ser parte.
por ejemplo, en el juicio contencioso, cuando se trata de juicio de lesividad, ¿sí saben cuál es el juicio de lesividad? ¿No lo vieron? ¿Sí? El juicio de lesividad es cuando a mí me dan una resolución favorable de carácter fiscal. ¿Qué quiere decir? Yo presento una consulta. En la consulta le pregunté a la autoridad: oye, autoridad, vendo una agua que tiene estas sustancias. ¿Corresponde tasa cero del IVA o corresponde tasa normal? Entonces la autoridad me contesta: no, pues te corresponde tasa cero, tu agua que vendes con nosotros. Pero se da cuenta que lo que yo le ponía al agua era azúcar. Entonces, desde el momento que ya le pongo azúcar, ya no es tasa cero, ya es tasa normal. Y dice: ¿y ahora cómo le vamos a hacer para quitarle ese beneficio fiscal a este contribuyente? Entonces viene el juicio contencioso, en donde se invierten los papeles y la autoridad es demandante y el contribuyente es demandado, para quitarle ese beneficio de carácter fiscal. ¿Estamos? ¿Vale? ¿Hecho? Entonces, también en el juicio de amparo pudiera llegar a ser la autoridad, no es normal, en materia fiscal no, pudiera llegar a ser la autoridad una parte agraviada. Normalmente, en materia fiscal no, en otras materias sí, administrativa sí, ¿sí? De otra naturaleza sí puede ser agraviado, pero en el amparo únicamente es persona física o moral contribuyente. ¿Estamos? Siguiente parte, la autoridad responsable. ¿Quién es la autoridad responsable? La que emitió, ya lo borré, pero la que emitió el acto fiscal. Es la autoridad responsable. La que me está violentando mis garantías individuales. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Ahora, las autoridades fiscales se dividen en dos. ¿Sí? Yo las puse aquí de manera general, pero ya estas se dividen en ordenadoras y ejecutoras. Una es la que ordena y otra es la que acata las instrucciones. ¿Estamos? Entonces, autoridad fiscal se divide en dos: ordenadoras, la que manda, y las ejecutoras, las que hacen cumplir la determinación de la ordenadora. ¿Dudas? Y el tercero perjudicado. El tercero perjudicado es la persona que se va a ver afectada si nosotros ganamos el juicio de amparo. Entonces, para ese tercero perjudicado también nos debemos perder el juicio, porque si no le va a afectar. En materia fiscal normalmente no hay tercero perjudicado, a menos que se demande la repartición de las utilidades de las empresas, en donde el contribuyente, para pagar las utilidades, hace una determinación fiscal, ¿verdad? Y si la hace muy baja, ¿sí?, pueden presentar la demanda los trabajadores, ¿sí? Y ahí hay un tercero perjudicado, que es ese personal laboral. ¿Estamos? Entonces, solamente en materia de repartición de utilidades en las empresas, que se demande algo de eso en el juicio contencioso, puede haber un tercero. Normalmente en materia fiscal tercero no existe, pero lo tenemos que escribir así en la demanda. Tercero perjudicado no existe. ¿Vale? Y el Ministerio Público, en caso de que se llegara a afectar el interés social, pues él va a velar por esos intereses. Y ya por último, para irnos, aquí en las diapositivas están las partes: agraviado quejoso, autoridad responsable, tercero perjudicado y Ministerio Público Federal, que fue lo mismo que yo les puse acá. ¿Estamos? Y esas son las partes que van a intervenir en el juicio de amparo. Siguiente clase vamos a ver ya cuáles son las principales reglas del juicio de amparo. Y después vamos a empezar con el juicio de amparo indirecto. ¿Estamos? Ok, muy importante. Cuando veamos los procedimientos del juicio de amparo, directo, indirecto, vamos a ver los procedimientos de los recursos y del juicio. Entonces, después no se me vayan a dar de golpes en la cabeza el día que no vengan y que veamos recurso en un día, juicio en otro día,
y amparo en otro día y digan, bueno, pues ni siquiera lo vi bien en segundo y ahora ni siquiera lo vi bien en tercero por no ir. ¿Estamos? En cuarto, perdón, por no ir. Entonces, para que tomen sus precauciones y no falten, porque esto les va a servir allá afuera cuando ustedes quieran dar una asesoría integral. ¿Estamos? Y es su última oportunidad que lo van a aprender. Sí, a lo mejor después tomen otro curso, pero bueno, ya no va a ser conmigo, ¿vale? Gracias por su atención. Nos vemos de hoy en 8. Sí, adelante. Decía de lo de tercero certificado. Si la autoridad le paga las cuentas, pudiera ser un tercero certificado trabajador. Si le vas a pagar la nómina con ese dinero, sí. Ajá, sí, perfecto. Sí, pues ¿de quién es? ¿Para dónde es ese dinero? Va a nómina, si es quincena, entonces el tercero es el trabajador. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver cuándo se presenta, qué tiempo tenemos para presentarlo, en dónde lo vamos a presentar, hasta vamos a ver las copias que tenemos que poner, les voy a enseñar a hacer el escrito, todo. Eso es diferente. Es el mismo plazo, pero se regula de manera diferente. Solo amparo fiscal.